Amén, ahora sí. Amén. Una bendición estar con ustedes, con todos y todas. Gracias, Señor, por este momento de compartir su palabra. La verdad es que es una bendición estar acá. Como decía la gatita al principio, qué rico poder verles, estar en comunión. Era necesaria esta comunión, la verdad es que ya la necesitaba. Y de verdad, qué rico saber que igual se vienen días, se vienen tiempos donde sabemos que vamos a tener más comunión. A veces el verano no hace tantas cosas, pero una cosa que no tenía ni preparada a decir, pero no sé por qué lo quiero decir de todo corazón, que tengamos esa instancia para compartir, para juntarnos, para ir a las plazas, para ir a las calles, para hacer evangelismo, para también cuidar de las personas y de alguna forma igual, jóvenes, animémoslo con lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Le damos la gracia al Señor porque claramente Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros y como decía la Panchita, descubramos ese propósito junto en el Señor, descubramos quiénes somos en el Señor y caminemos en pos a esa bendición, porque es una bendición servir a Dios, es una bendición y un privilegio poder estar juntos primeramente, orar juntos, es tan rico estar juntos, orar juntos, y eso cuando lo transmitimos a una persona que necesite, que no conoce a Dios, wow, eso impacta a las personas, porque de la misma forma que me impactó a mí, yo sé que va a impactar también a la vida de otras personas. Entonces, es maravilloso porque en esas situaciones de la vida podemos ver la fidelidad de Dios. Entonces, le animo que desde ya, en todos los aspectos de la vida, tengamos esa comunión entre nosotros, tengamos esa comunión física, esperando ya pronto por juntarnos y tener esa instancia para compartir la palabra y lo que usted de alguna forma busque del Señor, compártalo, compártalo a otros, porque todo lo que usted pueda compartir, estoy muy seguro que para alguien va a ser una bendición, para todos, pero estoy seguro que todo es una bendición para compartir. Entonces, amados, amadas, le agradezco al Señor por esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra, voy a ir al mensaje para no atrasarme tanto. Y ya vamos a hablar hoy día acerca de la identidad espiritual. Es un tema que hace mucho tiempo, el 2015, lo traté por primera vez y la verdad es que es un tema fascinante, el tema de la identidad. Y me gustaría en esta hora, de antemano, seleccionar, no yo, sino que dije a usted, tres voluntarios para que me busquen los tres siguientes pasajes bíblicos. Que lo vamos a tener ahí como a la herida por si acaso, porque voy a pedir que después lo busquemos conforme vaya avanzando la enseñanza o el estudio. Entonces, que alguien, no sé, darte la mano por ahí, me busque Juan 8:12. Amén. Evangelio de Juan 8:12. A ver, ¿quién se anota con Juan 8:12? Amén. Ya, Anaís, excelente. Otra que me busque Romanos 8:14. Amén. Amén. Yo busco Romanos 8:14. Excelente. Incluso pueden participar los chiquillos, ahí Camilo, Jimenita, los hijos. Amén. Amén. Sí, participemos. Porque ¿qué es el último? Que sería en este caso el último numerito. Ya. Sería Gálatas 2:20. Pasaje conocidísimo. ¿Quién va a buscar Gálatas 2:20? Amén, Matías. Yo te leo Gálatas 2:20 y Camilo va a leer Romanos 8:14. Excelente. Amén, Camilo. Amén. Amén, amados. Gracias, Señor, por este momento. Y en primera instancia le voy a compartir un pasaje que es muy conocido, que se encuentra en el Evangelio de Juan, donde habla acerca del verbo hecho carne. Entonces, en primera instancia vamos a leer Juan 1, capítulo 1, versículo 9 al 12. Y es un pasaje súper interesantísimo porque comienza hablando de la identidad espiritual primeramente en Cristo, ya que habla desde el comienzo la esencia y cuál fue el propósito de nuestro amado Señor Jesús. Y cómo Él vino a este mundo y cuál es la identidad. Y esa misma identidad que está en Cristo, créame de todo corazón que también la tenemos nosotros. Qué bendición más grande. Entonces comienza diciendo así en el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbraba a todo hombre o mujer, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él.
pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahí quiero destacar en el 11 lo que decía la Panchita. Ella hablaba de un propósito, de un objetivo. Y ese propósito, el que menciona en el versículo 11, lo voy a leer de nuevo, al decir, a lo suyo vino, no dice a los suyos, a lo suyo, a su propósito. Él vino con un propósito a esta tierra, a cumplir el objetivo, el propósito que tenía demandado por el Padre. Lo que el Padre le había decretado que hacer el Hijo venía a cumplir ese propósito en esta tierra. Entonces, a lo suyo vino, él sabía que cuando pisó por primera vez a esta tierra, cuando comenzó el ministerio, siempre nuestro amado Señor Jesús sabía lo que tenía que hacer. Estaba convencido y apasionado y enamorado de la obra que el Padre le había encomendado. Entonces dice, a lo suyo vino, a su propósito vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí qué hermoso, porque está hablando de nosotros. Dice, todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y yo pregunto, así de forma bien general, ¿usted sabe que es hijo de Dios o no? Si yo le pregunto, ¿usted tiene esa convicción, la seguridad de que usted es hijo e hija de Dios o no? Respondan así, quizás no. ¿Cuál es su convicción? Usted tiene esa convicción en su corazón, es algo muy importante que todos y todas tengamos esa convicción. Amén. ¿Tenemos esa convicción o no, Ale? Tenemos esa convicción de que somos hijos de Dios. Entonces, qué Amén. hermoso, amén, qué hermoso entender, amados, amadas, esta gran verdad. Porque esta es la primera parte donde se menciona la identidad de nuestro Señor Jesús para nosotros, porque dice más, a todos los que le recibieron, es decir, nosotros, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nuestra identidad, como primera característica, es que somos hijos de Dios. Tenemos el derecho y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y además, este término, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero es un término muy importante, hermano, hermana, es un término muy lindo. Tomémosle el peso del significado de qué significa ser hijo de Dios. La palabra dice que somos herederos, coherederos, que hemos recibido la promesa incorruptible, como dice Pedro, de parte de nuestro Señor Jesús. Entonces podemos entender qué maravilloso que por la fe hoy somos constituidos hijos de Dios. A mí cuando me preguntan, ¿soy evangélico, Mati? No, yo digo, soy hijo de Dios. Así de simple. Pero cristiano, alguna denominación, hijo de Dios. Independientemente, sabemos entre nosotros que somos cristianos porque seguimos a nuestro Señor Jesús. En mi caso me gusta mucho lo que son las raíces del cristianismo, entonces es muy lindo, pero entendemos que lo más importante acá es que somos hijos de Dios. Y eso, amados, amadas, es lo que siempre nos tiene que unir a todos y a todas. Entender de que no importa a qué congregación donde estemos, lo importante es que tengamos un corazón y tengamos la seguridad de que somos hijos de Dios. Y eso es algo que el Padre lo determinó como un regalo maravilloso a todos nosotros. Y qué lindo entender que ese es un derecho. Y Él dice, los que le recibieron y los que creen por la fe en su nombre, el mismo Dios ha dado la potestad. Ni siquiera el Hijo, dice, el Padre dio la potestad de llamarles hijos de Dios. Qué tremendo. Eso es una gran verdad. Nadie puede coartar esta tremenda realidad. Esta es una tremenda revelación. De hecho, esto respalda toda la palabra. Si nosotros comprendemos dos cosas, como siempre digo, ya, dos cosas. Primeramente, hijo de Dios, y en segundo lugar, tenemos que tomar el lugar que nos corresponde como hijo de Dios. Porque una cosa es saberlo, comprenderlo y tener esa revelación que es maravillosa, pero otra cosa es muy distinta, pensar y vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Si somos hijos de Dios, ¿cuál es la promesa? Primeramente, caminar en victoria, caminar en bendición, sentirme y caminar como un más que vencedor y en primera instancia ser el servidor de otro. Porque lo que más me apasiona, nos tiene que apasionar, nos tiene que prender nuestro corazón es la necesidad ardiente por servir a otro. Entonces Cristo lo dijo. Cristo dijo una cosa muy sabia. Dijo, el que quiera ser el mayor, sea el servidor de otro. Entonces, qué hermoso. ¿Cómo podemos entender que nuestro amado Señor nos está inquietando nuestros corazones a que realmente
podamos vivir esta experiencia maravillosa de ser hijo de Dios. Sabemos que somos hijos, pero también tenemos que vivir como hijos. Amén. Tomemos la posición que nuestro Señor Jesús nos decretó a nosotros. No podemos seguir quizás pensando en derrota, sino en victoria. Primeramente, entender que el enemigo ya tiene su final listo, ya fue derrotado. Entonces, mi visión, cuando yo ore por las personas, cuando predique el evangelio, cuando ore por la gente, tengo la convicción de que siempre va a haber una obra que me va a respaldar Dios de todo lo que yo está haciendo. No estamos solos en este maravilloso ejército celestial, porque somos respaldados desde el cielo. ¡Qué tremendo! Es Dios quien nos envía, por lo tanto es Dios quien nos respalda. Entonces, qué hermoso saber de que es algo que depende de Dios. Dependemos de Dios. Todo viene de Dios. Ahí se cumple cuando Pablo dice, de Él venimos nosotros para Él y para Él. Entonces, qué maravilloso, porque al final, amados, amadas, bueno, amadas, todo es de Dios. Amén. Con ese corazón, me gustaría mucho ir a Lucas 8. Un poquito más atrás. Lucas. El Evangelio de San Lucas 8. Amén. 16. 8:16 al 18. Y tiene como título, nada oculto que no haya de ser manifestado. Y dice así, nadie, y ojo, y esto es parte, como le decía la gatita en la semana, esto es parte de nuestra identidad, primeramente. Entendemos que somos hijos de Dios y tenemos que vivir como hijos de Dios. Y también habla acerca de quiénes somos nosotros o cuál es el propósito. Cuando Juan el Bautista habló de Jesús, dijo que él daba testimonio de la luz. No dijo que él era la luz, pero venía a dar testimonio de quién era esa luz admirable y quién iba a traerlos a la salvación. ¡Qué tremendo! Y por eso dice en Lucas 8:16 al 18 lo siguiente, dice, nadie, y mire qué interesante, qué didáctico este ejemplo, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran, ¿no es cierto?, vean la luz. ¡Wow! Es decir, la luz que somos nosotros, en primer lugar. ¡Qué bendición! Después dice, para que los que entren vean a la luz. Verso 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo es, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, me encanta cuando la palabra acá, el Evangelio, manifiesta el término la luz, porque es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesús. Nosotros somos luz, por supuesto, nosotros somos luz y vivimos en la luz. Y esa luz que viene de nosotros o que sale de nosotros es el resplandecer de Cristo a través de nuestras vidas cuando nos llenamos de Dios siempre en nuestra intimidad con Dios. Entonces, qué hermoso, porque hay una esencia de alguna forma que nos caracteriza a nosotros como nuestra identidad, que cuando vamos al mundo o salimos a hacer nuestras cosas seculares, siempre en nosotros tiene que reflejarse esa gloria, como lo decía Elías hace unas clases atrás, o esa gloria o esa luz que somos nosotros. Y ojo que esta luz es un testimonio, nosotros somos testimonios de Cristo en la tierra. Somos testigos de nuestro Señor, de la obra maravillosa que hizo por nosotros y por la humanidad. Entonces, qué maravilloso entenderlo así, porque Juan daba testimonio de la luz y así nosotros también damos testimonio de lo que hemos visto y oído. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es una gran verdad, porque se nos ha revelado, porque la luz, ¿qué es lo que es la luz? La luz es una revelación. Cuando antes había oscuridad, tinieblas, cuando esa luz admirable vino a nosotros, se nos fue revelado la verdad. Y por eso es que hoy estamos aquí y tenemos la claridad de que Dios es nuestra única verdad, la verdad absoluta, la verdad plena, o sea, lo que nos llena todo en todo. Entonces, qué maravilloso entender que en Él estamos completos, no necesitamos nada más que cada día acercarnos al Señor con todo nuestro corazón.
Fervientemente decirle, Señor, dame un espíritu como el tuyo. Como decía David, Señor, quiero conocerte. Dame un espíritu quebrantado con el propósito de conocer tu santidad. Entonces, es un corazón servicial, un corazón que realmente amaba a Dios por todo lo que yo hacía y también porque Dios es digno de ser adorado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, referente a lo que estamos hablando acá en Lucas, se comprende lo siguiente. Acá cuando habla de la luz, entendámoslo de la siguiente forma. La luz, de alguna forma, nos permite aprender o conocer respecto a los misterios de Dios. Porque la Biblia, la palabra, es un misterio que fue revelado por el apóstol Pablo. En Efesios 3, él revela el tremendo misterio que es la iglesia. Ese misterio, dice Pablo, que se mantuvo oculto de generaciones que ni siquiera los ángeles conocían, ese misterio le fue revelado. Pero es más profundo todavía. Fue revelado el tema de que Dios quiso reconciliar al mundo y traer de regreso a casa a los que se habían perdido. A mí me gusta cuando se encuentra Jesús con Saqueo el chiquitito y le dice, oye Saqueo, quiero ir a tu casa. Y después le dice, Saqueo, por la intención de hacer obras, yo voy a devolver 4 veces más lo que he robado. Y Jesús le dice, oye, tranquilísimo, tranquilísimo Saqueo, le dice, acá yo he venido a tu casa y desde hoy he venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, qué tremendo, porque nosotros siempre le hemos pertenecido a Dios y lo que Dios está haciendo hoy es reconciliarnos con Él. Estamos volviendo a casa. Cuando usted ora por la persona, reconecta a las personas con Dios. Es decir, esa persona vuelve a tomar su identidad eterna, porque nuestra identidad no es, como decía la Panchita, no es algo terrenal, que no depende de los sentimientos, que no depende de las emociones, ni cómo me siento, ni cómo me he visto, ni nada de esto, ni que me gusta, sino que depende de algo netamente espiritual, algo que viene de Dios y que Dios puso en nosotros con el propósito de poder sentirnos suficientes en Él. A mí me encanta en el Nuevo Testamento, donde la palabra siempre menciona en reiteradas ocasiones en Él. En Él estamos plenos, en Él somos más que vencedores, en Él hemos sido resucitados juntamente con Él. Y así, es decir, porque todo lo que Jesús hizo por nosotros, lo hizo pensando en nuestra vida, lo hizo pensando con el propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de la luz, se refiere, amadas, a los misterios de Dios, conocer los misterios de Dios y también a no conformarnos con lo que aprendimos hoy. Si hoy aprendimos algo, el ánimo de nuestro Señor es que pongamos en práctica esa palabra. Para que esa palabra tenga fruto, es necesario decirle, Señor, quiero ser práctico, quiero aprender a aplicar tu palabra, quiero aprender a vivir en tu palabra. Tengo tanto conocimiento, pero quiero aprender a vivirlo, a mostrárselo, enseñárselo a la Ale, al Camilo, a la Jimena, a los chiquillos, mostrarle esa revelación, mostrarle lo que Dios quiere hablarle con todo su corazón. Ay, Jimenita, a ustedes mostrarle esa gran revelación, porque es algo precioso lo que Dios está derramando y mostrando y revelando a nosotros por puro amor, por gracia, por misericordia. Entonces lo que Dios está animando respecto al tema de la luz es que no nos conformemos con lo que hasta ahora hemos aprendido, sino que sigamos buscando más. Estamos en un tiempo maravilloso, glorioso, donde realmente Dios está revelando de forma intensificada más aún de su palabra. Entonces eso es algo lindo, estamos en un tiempo hermoso, donde ustedes son jóvenes, ustedes por supuesto, ustedes son jóvenes, muy jóvenes, ustedes aprovechen de vivir esta juventud a plenitud, chiquilla, ahí la Anaí va a entrar a la universidad, vive al máximo esa plenitud, Anaís, de verdad, la gatita Lale también, ya le aprovecho de felicitarte, bacán que vas a estudiar, y sé luz, y vive a plena esa bendición de Dios en tu vida, lo creo, porque es mejor y qué rico entregarle la juventud a nuestro Señor, para que de día comience a mostrarnos su verdad y a vivir estas experiencias tan bonitas. Y en segundo lugar, vamos a leer, no sé quién tenía Juan 8:12, parece que Anaís. Anaís, hablando de Anaís. Amén. Juan 8:12 dice así. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Tremendo. Esa es la versión de la América, ¿o no? Parece.
Buenísima, buena traducción. Entonces, habla de la luz de la vida, qué hermoso. Para eso hay que entender, según lo que dijo Anaís, en primer lugar dijimos que la palabra, la luz, nos revela los misterios de Dios con el propósito de no conformarnos hasta lo que hemos aprendido hasta ahora, sino que sigamos escudriñando estos misterios maravillosos. Y en segundo lugar, según lo que decía Anaísita, es necesario siempre permanecer en la luz. Anaí decía, permanecer en la luz, permanecer en él. Entonces, ¿qué es permanecer? De alguna forma, permanecer en la luz. Y esto es muy importante y es práctico, de alguna forma, y la palabra también lo declara de tal manera, es de alguna forma conectarme o estar en comunión con personas que realmente me van a edificar. No que no me van a edificar, no que van a tirar para abajo, no, sino personas que yo sé que de alguna forma van a hacer conversaciones que van a edificar mi vida, que me van a bendecir, que van a sacar lo bueno de mí, que de alguna forma, comprendiendo la riqueza de la palabra, comprendo que la forma de permanecer en la luz es teniendo comunión unos con otros. Y es rico cuando entre nosotros nos edificamos, cuando nos decimos la verdad en amor, pero que siempre estemos sujetos y dependiendo de Dios y también dependiendo y sirviendo a la necesidad de mi hermano. Porque el significado, amados, el significado o la definición de servicio es de alguna forma tratar de suplir la necesidad de mi hermano. Me gusta cuando Santiago dice, si tiene hambre tu hermano, dale de comer. Si tiene necesidad de abrigarse, abrígalo, no ores. Si lo está viendo con necesidad, ve y acciona, obedece a Dios. Entonces, Dios esas oportunidades que nos edifican, pucha que nos edifican, Él la quiere compartir con nosotros y que diariamente cuando las chiquillas oran por las personas es bonito porque se ve diariamente. Diariamente hay gente con necesidad y diariamente es necesario permanecer firmes como hermanos en la comunión. Entonces es muy necesario permanecer, como decía Anaís, permanecer firmes en la luz. ¿Qué es eso? Es permanecer firme en lo que me edifica. Si yo sé, yo tengo discernimiento por parte del Señor, sabemos que tenemos discernimiento, entonces de alguna forma me voy a acoplar a lo que realmente me edifica. Las con buenas conversaciones, el estar en comunión, la oración, son cosas que me edifican, que de alguna forma me sostienen. El hecho de que cuando tenga días malos, yo sé que la comunión no me va a aburrir. La idea es que no me la pegue. Ya, la cosa es que de alguna forma tenga el deseo de estar con ustedes porque me voy a sentir edificado. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que sea un vivir, que no sea una estructura, hermano. No, no, Señor. Tiene que ser un vivir. Talita siempre lo dice, un vivir diario. Amén. Entonces, qué bonita la oportunidad o esta visión tan tremenda que nuestro amado Dios nos está revelando. Este vivir de iglesia. Yo reflexionaba por ahí con una hermana, ya, y yo decía, Señor, qué lindo como el libro de los Hechos vivían en Hechos 2 como una gran familia, porque esa es la esencia de la iglesia o de la comunidad, que aprendamos a vivir en familia. Yo le decía a Alejandra ahí, de verdad, se lo dije, un día juntémonos a tomar tecito ahí con los chiquillos, y qué rico estando ahí compartiendo la palabra, porque eso es hermandad. En la primera iglesia no existían reuniones así como estructuradas, no, era espontánea. Se juntaba cuando podían, iban toda la casa de uno y compartían la palabra. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso. Entonces, esa espontaneidad es la que el Señor quiere con nosotros, que disfrutemos este vivir conforme a la guía del Espíritu. Porque en ese momento, y espero que también ahora, en todo momento, en lo que yo más anhelo, que el Espíritu Santo siga gobernando a su iglesia. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo es la cabeza, ahí realmente somos edificados. Qué tremendo. Cuando Él es la cabeza, cuando Él toma el control de su cuerpo, Él realmente nos hace producir fruto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, referente a esto mismo, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar de alguna manera nuestra identidad? Y para eso, me gustaría que alguien por ahí fuese a Romanos 8:14. Excelente. Amén, mamati. Amén, querido. Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Excelente, maestro. Muchas gracias, Camelito. Todos los que son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Entonces, primeramente, en Juan, ¿qué decía? En Juan decía, a todos los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Pero un versículo paralelo es este, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¡Wow! Entonces es exactamente lo mismo, es una palabra que confirma que nuestra guía siempre tiene que ser por el Espíritu Santo. Él es el que guía y nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que de alguna forma Él quiere producir su carácter, su identidad en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? En Gálatas 5, del 18 al 24, voy a leer, dice lo siguiente, y voy a ir parando en algunos detalles que son súper significativos. Dice en primer lugar, el 18, del 18 al 24, dice, pero si sois guiados, como decía Camilito, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Voy a parar. Detalle. Cuando habla de la ley, y qué bueno que se desconectó, no, mentira. Cuando habla de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son el carácter de Dios, son la identidad de Dios. Partamos por ahí. Hablamos de identidad. Bueno, los 10 mandamientos son el carácter de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, la ley corresponde, cuando acá habla de la ley, el apóstol Pablo, cuando dice ya no estáis bajo la ley, se está refiriendo a aquella ley de los mandamientos de hombres expresados en ordenanzas. Y eso mismo es lo que dice en Efesios 2:15, que eran mandamientos expresados en ordenanzas que de alguna forma los judíos, los maestros de la ley religiosa, los sacerdotes y los escribas habían impuesto al pueblo para que siguieran, pero eran puras cosas rudimentales, eran reglamentos de hombres que no eran la propia ley de Dios, no era la Biblia, para que se entienda, sino que realmente eran mandamientos humanos. Entonces Pablo sabiamente dice lo siguiente, que ustedes a través de Cristo ya no están bajo esa ley, de alguna forma expresadas en ordenanzas. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, también los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, divisiones, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto a vosotros, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí uno dice, wow, qué tremendo, ¿quién pueda salvarse? Como dice Pedro en una ocasión. Porque claro, porque entendemos que todas estas obras son obras de la carne. Pongámoslo en un aspecto. En primer lugar, tenemos que entender que cuando nosotros nacimos de nuevo, por la fe, nuestro espíritu nació de nuevo. Pero nuestra alma no, ni nuestro cuerpo tampoco. Entonces, cuando hablamos del alma o de la mente, el apóstol Pablo nos da un buen consejo para que no cedamos a estas obras de la carne. ¿Y cuál es el consejo de Pablo? Está en Romanos 12:2, donde dice, renovaos vuestro entendimiento. Y me gusta cómo lo dice así, porque es necesario que la mente, como la mente es natural, no nace de nuevo, es necesario que siempre la estemos renovando conforme a lo que dice la palabra. Y como dice la palabra por ahí, que sean renovados nuestros pensamientos, y por ahí dice, poner la mente conforme a la mente de Cristo. Entonces, es importante comprender que nuestro espíritu ama a Dios, pero muchas veces cuando cedemos a estos obras de la carne, que es parte de nuestra identidad caída, como ser humano va a ser algo natural, porque me ha pasado muchas veces donde uno dice, pero ¿cómo? Si yo amo a Dios, pero sin embargo igual cometo pecado. No te niego, tú amas a Dios y puedes ser un hijo de Dios, pero ahí falta lo que dice la palabra, que es renovar nuestra mente. Y por eso muchas veces nos encuentra con casos donde hay personas que aman a Dios, que son llenos del Espíritu Santo, que tienen a Dios, pero le falta renovar nuestra mente. Porque el alma, la mente, tiene que ser renovada día a día conforme a la palabra. Porque día a día está expuesto a pensamientos que son dominadas por nuestra carne. Y nuestra carne, por supuesto, que no ha nacido de nuevo. Cuando la palabra dice en 2 Corintios 5:17, que todas las cosas son hechas nuevas, la palabra todas se refiere a todas las cosas espirituales. Porque somos espíritu, en primer lugar, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Pero qué rico cuando dice por ahí la palabra que este hombre exterior se va envejeciendo,
pero el interior se va renovando constantemente. Esa parte me encanta. Porque uno se va renovando. ¿Y por qué uno se va renovando? Porque conforme vaya creciendo en este tiempo, viviendo experiencias en Dios, realidades en Cristo, uno entiende que realmente va creciendo y va adquiriendo una madurez distinta en la palabra. Entonces Dios, Pablo, a través del Espíritu Santo nos dice hoy en día, renovemos nuestra mente conforme a la palabra. Sujetemos nuestra mente. Y por eso también Pablo dice, yo, como perito arquitecto, también, de alguna forma, someto a mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que predicándola mucho venga a ser descalificado. Porque Pablo también en Romanos 7 dice que él tenía debilidad con la carne, porque es normal tener debilidades. Es normal tener malos pensamientos, porque somos seres humanos. Dice Pablo que estamos doblegados al pecado, y por eso es que muchas veces ocurren pensamientos difíciles en nuestra vida, y que es normal. ¿Dónde está lo malo? Cuando cedemos a ese pensamiento. Entonces, parte de nuestra identidad espiritual es entender de que somos hijos de Dios, que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, que somos salvos eternamente para siempre, y como dice Romanos 8, nada nos puede separar de su amor. Nada, amado, nada. Pero sí tenemos que, de alguna forma, renovar siempre nuestra mente y crucificar nuestra carne, como lo hacía el apóstol Pablo. Amén. Entonces, interesante. Es un tema muy amplio, pero toqué un poquito porque es un tema que siempre hay que tenerlo presente para cualquier situación. Entonces, amén. Pero hay una salida maravillosa. Porque después, más adelante, acá en Gálatas, dice en el 22 en adelante, más el fruto del Espíritu, dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor. Me gusta cuando parte con el amor. ¿Por qué el amor es el primero? Porque el amor encierra a todos los que vienen a continuación. Porque el amor está ante todo. Es el amor ágape, como le enseñaba por ahí alguien. Es el amor que sostiene todo. El amor ágape, el amor que viene de Dios. Y cuando hay amor, amados, amadas en nuestra vida, viene lo que viene a continuación. Amor. El amor sostiene después el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Es decir, contra tales cosas no hay mandamientos humanos. Es decir, esto, amados, amadas, es algo espiritual. La Biblia es algo espiritual. El amor no es un sentimiento, es una decisión que yo hago voluntariamente cuando de alguna forma yo decido decirle, Señor, tú eres mi Señor. Dios, tú eres mi Señor. Jesús, te entrego mi corazón, y de esa manera yo comprendo que he sido hijo de Dios y que además soy lleno de su Espíritu Santo, y su Espíritu me guía hacia su propósito. Qué hermoso, porque ante cualquier cosa, estos frutos siempre, el propósito de Dios es que sean trabajados en nuestra vida. Si hacemos la pregunta nuevamente, ¿cómo identifico mi identidad? ¿Estoy practicando el amor? ¿Estoy practicando la benignidad, el gozo? ¿Tengo paz en mi vida en medio de la tormenta? Y ahí uno se puede hacer esas preguntas, Señor, ¿en qué área necesito trabajar? Renovar mi mente para perdonar, renovar mi mente para amar, para olvidar. No, no olvidar, no, sino que de alguna forma uno no olvida, uno de alguna forma tiene que, como dice la palabra, perdona nuestras deudas. Esa deuda fue pagada por Cristo en nosotros, entonces nosotros tenemos que pagar el precio por esa situación. Entonces, estoy siendo benigno, practico la fe, soy una persona mansa, paciencia, que es lo que más necesitamos a veces. Entonces, todas estas características, estos frutos, o este fruto del Espíritu, tienen que siempre ser perfeccionados en nosotros. Qué lindo como el apóstol Pablo nos enseña algo tan revelador, y que todo viene sustentado por el amor. El amor es el primero, y no es casualidad. Y por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, contra tales cosas, esto no es algo humano, es algo espiritual. Y podemos también decirlo, contra tales cosas sobrepasa o se sobrepone el amor. ¡Wow! Esto no se puede cumplir si no tengo amor. ¿O no, gatita? Qué maravilloso. El amor de Dios. Entonces, qué maravilloso. Eso es lo más significativo. Y termina diciendo el 24. Pero los que son de Cristo han, ¿qué cosa? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros, porque si somos de Cristo, como decía Juan 12, hijo de Dios, y como decía, ¿no es cierto?, mi compadre Camilo, somos guiados también por el Espíritu de Dios. En tercera cosa, como dice el verso 24, que los que son de Cristo, es decir, nosotros, hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. ¿Quién tenía Gálatas 2:20? Que dice exactamente lo mismo acá. Estamos como encajando todo, es como un Lego Amén. esto. Era yo, Matías. Dale, Alita. Hola, Ya. Alita. Vamos, Alita. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremenda revelación! Entonces, cuando dice, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando dice, lo que vivo en la carne, lo que vivo como mi identidad, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que se entregó y dio la vida por mí. Eso es identidad. Lo que ahora vivo en la carne, es lo que, por así decirlo, lo que vivo en mi identidad, quién soy, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que se entregó por mí. Es decir, qué tremenda revelación entender de que todo lo que yo vivo, lo vivo siempre por medio de la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que yo, decisión que tome en la vida, siempre tiene que ser gobernada por Cristo. Y créame que cuando oramos y le decimos, Señor, guíame en una decisión, cualquiera que sea, siempre vamos a saber qué hacer. Siempre el Espíritu Santo va a poner el sentir en nosotros, espiritualmente hablando, para tomar buenas decisiones. Entonces, eso es lo que nuestro amado Dios quiere trabajar con nosotros, jóvenes, que seamos personas conscientes de que, como decía, ¿no es cierto, Cabelito? Romanos 8:16, que si somos hijos de Dios, tengamos la confianza que vamos a ser guiados por Dios. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, sino que el Espíritu Santo les guiará, les enseñará todas estas cosas. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! O sea, qué lindo lo que el Señor está haciendo. Nos está diciendo que vamos a ser guiados. La Maurita ahí, con la confianza, ¿no es cierto?, de que va a entrar a la universidad, que va a ser guiada en las respuestas de la prueba. Bueno, puede ser también. Entonces, en todas las cosas el Señor nos guía. Bueno, yo me hice una talla, pero después lo voy a decir. Ya, pero sí, hasta esas cosas a veces el Señor nos guía. Pero igual hay que estudiar. Yo sé que sí, pero el Señor sabe cómo guiarnos a todos, chiquillos. Entonces, qué hermoso poder confiar en Él. Amén. ¿Están cansados o no están cansados? Amén. Seguimos. Vamos a Juan 14. Amén. Excelente, Panchita. Vamos a Juan 14, ahí cerquita. Juan 14, un poquito más atrás. Juan 14:15. Entonces, comprendemos que, como leímos en un comienzo, en Gálatas, hablando de el fruto del Espíritu, que en primer lugar está el amor, hay que entender que el amor está por sobre todo el amor. Y hay que entender que el amor es la esencia de nosotros. No podemos decir, y lo voy a decir así bien duro, no podemos decir que somos hijos de Dios si no amamos, si no tenemos amor en nuestras vidas, si no caminamos, si no vivimos en amor. Entonces, si tenemos esa clara identidad de que somos hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu Santo, que hemos crucificado nuestra carne con Cristo, entonces tenemos que tener la certeza de que existe amor sobre nosotros y que podemos entregar este amor tal como Cristo lo entregó por nosotros. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Qué dice Juan 14:15? Dice, si me amáis, ¿cómo dice? Guardad mis mandamientos. Entonces acá confirma lo que dije al principio cuando dice, contra tales cosas no es ley, o cuando habla acerca de que la ley fue clavada, no se está refiriendo a esta ley, se está refiriendo únicamente, o sea, acá cuando habla la palabra se está refiriendo a que su palabra, los mandamientos que fueron dados por Moisés y hace mucho antes, que es la identidad de Cristo, de Dios en nosotros, de alguna forma se nos reveló. Y que la palabra dice que lo resumió primeramente en amar a Dios y en amar al prójimo. Pero están vigentes todos y cada uno de ellos. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cómo realmente reconocemos si amamos a Dios? Cuando guardamos su mandamiento, cuando practicamos su palabra, cuando somos, en otra palabra, cuando somos obedientes a Dios. Nosotros estamos de alguna forma
comprobando este maravilloso regalo. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el propósito de los mandamientos de Dios? Tiene dos propósitos. El primero es mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos nuestra rebelión desde un comienzo, quiénes éramos antes de conocer a Cristo y cuál es nuestra condición de nuestra vida con Él. Y el segundo propósito que tienen los mandamientos de Dios es confirmar mi amor por Dios. Realmente estoy amando a Dios como digo serlo. ¿Estoy amando a Dios como tiene que ser? ¿O realmente Dios me está demandando? Recuerda que Dios me ama celosamente. Entonces, ¿cómo estoy amando a Dios? ¿Estoy obedeciendo de corazón? ¿De qué forma estoy amando a Dios? Es siempre bueno hacerse esa pregunta porque la ley de alguna forma muestra nuestro pecado, pero también confirma mi amor por Dios. Entonces, qué maravilloso entender que cuando conocemos a Dios y como hijo de Dios, algo de nuestra propia identidad, algo que nos caracteriza como identidad propia de cada uno, es que siempre, y esto por favor que nunca se lo olvide, de todo lo que he dicho, lo más importante, que lo más importante, y cómo sé que soy hijo de Dios, que siempre en mi vida voy a querer agradar a Dios, que voy a querer contentar el corazón de Dios, o como se diga, voy a querer sacarle una sonrisa a Dios con lo que yo hago. Es cuando Jesús en obediencia se bautizó y las mismas palabras se dijeron cuando se transfiguró en Mateo 16. ¿Qué dijo Dios? El Padre. Dice, hijo buen amado, le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y créanme que esas mismas palabras Dios las dice a nosotros día y noche cuando ponemos en práctica su mandamiento. Qué bonito, realmente es algo maravilloso. ¿Y qué dice en Juan 13, un poquito más atrás? 13, en Juan 13, 34. 13, 34. Amén. Dice así. Amén. Esto es una tremenda revelación. Dice así. Juan 13, un poquito más atrás, 13, 34. Me gusta esta parte porque miren cómo nuestro Señor lo dice. Un mandamiento nuevo os doy. Wow, sigue hablando de los mandamientos, interesante, de la ley de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois, ¿quién? Mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, la identidad de la iglesia o del pueblo de Dios o de la comunidad, de la congregación, siempre se va a reconocer en que hay amor unos por otros. Yo me acuerdo en el libro de los Hechos, que dice la palabra que en ese tiempo todos se admiraban, todo el mundo, ¿no es cierto?, que estaba alrededor de la iglesia, en el libro de los Hechos, en la primera iglesia al principio, dice que todos le tenían temor, le tenían respeto. ¿Por qué? Porque se manifestaba con fuerza ese amor, se manifestaba ese amor de una forma transparente. Realmente el amor era lo que identificaba a ellos de que realmente estaban predicando con propiedad, que estaban predicando a un Cristo crucificado, que realmente vivían lo que predicaban. Y eso claramente impactaba a las personas de ahí. Entonces, qué hermoso entender que el sello de nuestra identidad, no personal, sino con el otro, es el amor. Entonces, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen, amados, ámense los unos a los otros, pero no tan solo así, sino que el mandamiento nuevo que aparece acá es uno solo, que es ámense como yo os he amado. Ellos ya sabían que tenían que amarse, pero hay algo nuevo que sucede acá, que Jesús le agrega. Y es lo mismo que pasa cuando él viene en el Sermón del Monte, y voy a dar un ejemplo así bien cortito, de no ser tan disperso. Cuando, por ejemplo, antiguamente en los 10 mandamientos se decía, no mataréis, más Jesús dijo en el Sermón del Monte, cualquiera que piense en matar a su hermano ya ha cometido un delito. ¿Y por qué? Uno dice que Jesús puso la ley más exigente. No, Jesús vino a revelar la esencia, la identidad de la propia ley. Porque es imposible que tú mates a alguien sin antes tengas un pensamiento de odio contra esa persona. Entonces Jesús, cuando revela eso tan precioso que es lo espiritual, lo físico no se anula. Lo físico es la consecuencia, pero lo espiritual es la esencia de todo eso. Porque es imposible, lo vuelvo a repetir, matar a alguien si yo no tengo un pensamiento de odio contra esa persona.
Entonces, por eso la palabra dice que si tú piensas algo indebido, ya estás pecando, porque esa era la esencia de la ley. Acá ocurre exactamente lo mismo. Siempre ellos tuvieron ese mandamiento de amarse los unos a los otros, pero acá Jesús fue a lo espiritual, a la identidad. Porque ese amor los discípulos dicen, ya voy a amar a mi pinta. Pero Jesús les dice, take it easy, ámense unos a otros, y mira qué hermoso, como yo os he amado. Bingo, qué hermoso, porque te está diciendo de que la esencia del amor tiene que ser tal como nos amó nuestro Señor. Qué precioso, se comprende, a veces soy un poco enredado, pero se entiende que la esencia del amor es Él. Y Él dijo, discípulos, ¿ustedes sabían que había que amarse? Sí, pero ojo, lo entendieron mal. Tienen que amar como yo los he amado a ustedes. ¡Wow! La ley, los mandamientos siguen siempre presentes en nosotros, porque es la identidad de Dios a través de nuestras vidas. ¡Qué tremendo! ¡Qué gran revelación, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Porque es la esencia de nuestro Señor. Amén. Entonces, para terminar, era mucho más largo el mensaje, pero vamos a cumplir acá. Vamos a terminar con Juan 3:5. Me parece que sí, Juan 3:5. No, perdón. 13:35. Pues ya lo leímos, 13:35. No, vamos a terminar con el último pasaje. Para ir redondeando esto, vamos a leer Lucas 6, Lucas 6. Lucas 6, 46 al 49. Amén. Y con esto cerramos. Lucas 6, 46. Y lo vamos a ir leyendo detenidamente para ir sacando algunas ideas súper significativas. Amén. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Lo encontramos o no lo encontramos? Amén. ¿Cómo está, chiquilla? ¿Cómo está Maura? ¿Cómo está Geraldi? Catita, Panchita, Alejandra y los chiquillos ya, la pandilla, ¿cómo está? Acá estamos. ¿Lo encontramos? ¿Lucas? Super Gerald. Lucas 6, 46 al 49. Tienen como título los dos cimientos. Siempre digo dos, no sé por qué. Amén. Amén. Dice, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor? Hablando nuestro Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ojo que Jesús siempre habló de la semejanza del reino de los cielos, es semejante a, exactamente en la misma esencia. Y dice, 48, semejante es al hombre que edifica su casa, cavó hondo, dice, cavó hondo, y puso el fundamento sobre la roca. ¡Wow! ¿Cuál es ese fundamento? Primeramente, cuando dice cavó hondo, eso representa a lo mismo que ocurre en Mateo 13 cuando habla acerca de la tierra, cuando habla acerca de que una semilla cayó en la tierra, pedregales, espinos y en buena tierra. Entonces acá entendemos que si ponemos al fundamento nuestro profundo de nuestro corazón, a Cristo, seremos seremos buena tierra. Entonces me encanta cuando acá dice que cavó hondo y puso el fundamento, porque claramente sabemos que primeramente el conocer y reconocer a Cristo no es algo superficial. Entendemos que esto es algo íntimo, personal, que viene desde adentro, de dentro de nuestro espíritu, de nuestra esencia, de nuestra identidad. Entonces cavó hondo con el propósito de alguna forma de entender que en mi corazón yo voy a decirle, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, y tú sé el fundamento de mi vida y de todas mis decisiones. ¡Qué tremendo! Entonces lo vuelvo a leer con esa fuerza. Dice el 48, semejante es al hombre que edifica una casa y
cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, que sabemos que la roca es Cristo. Y cuando vino una inundación, que son todos los problemas, dificultades que podemos pasar, el río dio con ímpetu contra aquella casa, es decir, contra nuestra vida. Pero no la pudo mover. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque estaba fundada en Cristo, sobre la roca. Estaba fundada en la roca, es decir, en la buena tierra. Y dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Y mira lo que dice acá, qué triste, sin fundamento. ¡Wow! Es importante tener fundamento. Amén. ¿Para qué? Porque con el fundamento nosotros conocemos la palabra. O sea, no podemos tener fundamento si no conocemos la palabra. Entonces es importante que conozcamos a Cristo a través de la palabra. Entonces dice acá, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina en aquella casa. Amén. Entonces acá yo hago la pregunta, no me responda, téngalo presente en su corazón. ¿Dónde, en qué lugar o dónde estamos edificando nuestra vida? Y quizás más profundo todavía, estamos cavando dentro de nuestro corazón para poner a Cristo como el fundamento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, amados, para finalizar esta palabra, quedémonos con esta sensación en nuestro corazón. Nuestra identidad es la identidad que Cristo puso en nosotros, y que esa identidad cada vez voy a mostrar más la vida de mi Señor cuando realmente pase tiempo en la palabra. Sino como es su palabra, es imposible que tenga fundamento. Pero entre más conozca a Dios a través de su palabra, créame que más voy a amar su palabra, su ley, obedecerla, y sobre todas las cosas, poder poner en práctica y ser feliz con todo lo que el Señor me ha dado, porque la identidad de Dios está en mi vida a través de sus mandamientos. Amén, amados, amadas, que Dios les bendiga, y ahora me parece, Alita, que tenemos el tiempo para compartir. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Qué bendición escuchar esta hermosa palabra. De verdad que realmente tocó mucho el corazón, y también el de Amén. Camilo y Jimena, que están aquí conmigo. Bueno, hermanos, está abierta la oportunidad para 3 jóvenes que quieran compartir lo que les tocó, lo que sientan en su corazón. Amén.